Lectura del libro de los Números. El pueblo de Israel, extenuado de caminar por el desierto, habló contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿por qué nos sacaron de Egipto a morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y ya nos repugna esa comida sin sustancia. Por eso envió el Señor contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y así murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Oró pues Moisés al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y colócala en un estandarte. Los que sean mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, volvía a él la mirada a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidemos las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir lo buscaban, madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. No olvidemos las acciones del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este asunto de la cruz hay necesidades de hacer unas claridades con el fin de que no se nos confunda la mente. Una cosa es cargar la cruz y otra cosa es morir en la cruz. Una cosa significa la cruz para los romanos
que fueron los que crucificaron a Jesús, otra significa para los judíos y otra para los cristianos. Si esas cosas se nos enredan, nosotros no vamos a poder entender cuál es el mensaje que hay detrás de este asunto. En primer lugar, recordemos un hecho de la historia. La cruz es un cadalso que se inventaron los persas. Era una manera de ejecución a condenados. Eso lo inventaron los persas. Los romanos, en su programa de expansión, cuando llegaron a Persia, que es lo que ahora es Irán, cuando llegaron a Persia, encontraron eso y se lo trajeron para el imperio como una forma para castigar concretamente a los esclavos rebeldes y a los antisociales. Era el castigo exclusivo para ellos. Coger a un tipo, clavarlo en una cruz y ponerlo bien en alto, era una forma de causar terror y provocar escarmiento entre los esclavos que quisieran rebelarse o los bandidos que quisieran descararse. La cruz entonces aparece como un instrumento de represión, y así se experimentaba en el mundo judío donde vivía Jesús, porque ese mundo judío estaba sometido al imperio romano. Cuando Jesús habla de cargar la cruz, se refiere a un hecho muy concreto. Una persona que le da su adhesión a Él, se convierte en seguidora suya, es una persona que le niega su adhesión al sistema social injusto y por consiguiente se expone a que lo consideren un antisocial, porque no comparte los valores de la sociedad injusta. Y por ahí comienza la cuestión, porque si la persona es considerada como antisocial porque no se acomoda al modo de vida de los otros, entonces esa persona es primero sindicada, señalada, después es excluida hasta negarle el trato, y en la primera oportunidad será condenada. Cargar la cruz entonces significa aceptar las consecuencias de seguir a Jesús en un mundo que no comparte los valores de Jesús. Y eso es una cosa muy exigente, porque cargar la cruz implica entonces vivir permanentemente bajo escrutinio, permanentemente bajo desprecio y rechazo, porque el cristiano, el seguidor de Jesús, se afirmará en su fidelidad al Señor y persistirá en seguirlo a Él. En cambio, el mundo, la sociedad injusta, se arranchará en su injusticia y persistirá en defenderse de todo aquel que considere una amenaza a su sistema de vida. Por eso, en el Evangelio de Lucas se nos dice: el que quiera ser discípulo mío,
que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz cada día, porque esto es algo diario. Morir en la cruz, en cambio, implica haber llevado hasta las últimas consecuencias esa adhesión al Señor, ese seguimiento del Señor. Morir en la cruz no significa necesariamente morir con un clavo en cada mano y otro en los pies colgado en un madero atravesado. No, morir en la cruz significa morir experimentando el rechazo de la sociedad injusta por haber llevado hasta las últimas consecuencias el seguimiento del Señor. Ahora, pensemos una cosa que es como lo más dramático de todo esto. A Jesús no lo mataron los malos. A Jesús no lo crucificaron los malos. Bueno, no voy a meter la mano por Poncio Pilato ni tampoco por Herodes. Pero los que pidieron que Jesús fuera crucificado fueron los buenos. Ahí estaban los sumos sacerdotes, estaban los letrados, los expertos en Sagrada Escritura, estaban los senadores del pueblo, y exceptuando los sumos sacerdotes, la mayoría de los otros pertenecían al partido fariseo, que era el más ortodoxo de todos. Así que fueron los buenos los que crucificaron a Jesús. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, ¿cómo se da eso en este momento? Pues pensemos en esto. El Papa Francisco, desde que subió al solio de Pedro, sabía que tenía la misión de reconducir a la Iglesia al camino de Jesús, al camino del Evangelio. Esto obviamente ha chocado con esa modorra que a veces uno siente cuando está acomodado, incluso sabiendo uno que no está procediendo con rectitud, pero de todas maneras se acomodó. Y le molesta que lo desacomoden. La resistencia al Papa Francisco no ha venido tampoco de parte de los malos. Bueno, uno sabe que de pronto la mafia italiana le está apuntando, pero es que hay que pensar, por ejemplo, que hay eminentísimos señores cardenales que han censurado públicamente al Papa, excelentísimos señores obispos que se les ha ido también la lengua contra el Papa, reverendísimos padres, y sobre todo en los medios de comunicación, en las redes sociales, el padre fulano que aparece Biblia en mano y frente a las cámaras y echándole vainas al Papa. Y también piadosísimos laicos. No son los malos, son los buenos los que le están dando leña al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque él decidió enrutar la Iglesia por el camino del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que significa cargar la cruz. Pero este cargar la cruz que lleva a morir en la cruz, o como diríamos nosotros, a morir en su ley, este cargar la cruz tiene una razón de ser que es muy importante. Es el amor de Dios. El Papa no es un rebelde de oficio. Jesucristo no era un rebelde de oficio. Aquí no se trata de eso. No se trata de una protesta.
Se trata de una propuesta, y es una propuesta de amor. Se trata de proponer el amor de Dios, como lo hizo Jesús. Y entonces nosotros vemos que Jesús lo que nos pone de manifiesto es ese amor inmenso de Dios por una razón muy sencilla, porque Dios es amor. Y amor significa donación de sí mismo, entrega de sí mismo, para dar vida. Esto implica entonces que el cristiano es aquel que ha sabido comprender que Dios es don de sí mismo y que este don de sí mismo no empobrece ni tampoco aniquila, sino que da plenitud y da vida eterna. Para esto se necesita fe. Y Jesús nos mostró que este camino suyo no conduce a la aniquilación, a la muerte, sino que conduce a la vida y a la vida dichosa. Eso es lo que estamos celebrando en este tiempo de Pascua. Y por eso nosotros recordamos ahora la cruz en estos días de Pascua de una manera distinta a como la vimos el Viernes Santo. Ahora nosotros tenemos la certeza de que entregar la vida no nos lleva a la muerte ni a la aniquilación, sino al disfrute pleno de la misma vida. Que Dios es eso, entrega de sí mismo, incluso al desagradecido. Y justamente permanece siendo Dios y no pierde nada. Jesús nos mostró que la entrega total de sí mismo sin odio alguno a sus enemigos, sino con una actitud de amor para todos, para los buenos y para los malos. Con esa actitud de amor, Él no perdió su vida, sino que la realizó plenamente. Entonces esto nos lleva a pensar en lo que significa la cruz desde otra perspectiva. Para los romanos, como ya veíamos antes, era un cadalso para ejecutar esclavos rebeldes y bandidos. Para los griegos esto era una estupidez. ¿A quién se le ocurre, quién en su sano juicio y con su razón se le ocurre exponerse a que lo maten a cambio de qué? Para los griegos esto era una soberana estupidez. Pero en cambio para nosotros los cristianos, se me olvidaba, para los judíos, que es un texto que ustedes oyen citar muy frecuentemente, pero de una manera equivocada. Para los judíos, la cruz era una maldición. Maldito todo aquel que cuelga de un madero, dice en el libro del Deuteronomio. Y fijémonos que la maldición no se dirige al madero, sino al que cuelga. Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Yo recuerdo una vez, perdónenme la anécdota, cuando se podía viajar, yo iba por la carretera y al parar en un retén, se me acercó un vendedor de esos de cocadas y de todos esos productos, y yo tengo en el espejo retrovisor del carro colgando una cruz. Y entonces se me acerca el tipo y me dice: oiga, patrón,
¿Usted por qué tiene eso? ¿Usted no sabe que la cruz está maldita? Yo no me puse a discutir porque para qué, pero él está pensando como judío, no como cristiano, y como judío de aquella época, pero en todo caso no como cristiano. Eso lo encuentran ustedes muy a menudo. ¿Qué significa la cruz para los cristianos? En primer lugar, eso que Jesús llama en el Evangelio de Juan el mandamiento de mi Padre. Darse, entregarse. En segundo lugar, lo que Pablo llama la sabiduría de la cruz. Este don es al mismo tiempo la conquista definitiva de la vida. Cuando nosotros hoy celebramos la fiesta de la Santa Cruz, nos estamos refiriendo a eso, a que como cristianos le damos gracias a Dios porque Jesús nos enseñó con su vida y con su muerte que Dios es amor, es entrega de sí mismo, y que esa entrega no es aniquilamiento ni es perdición, sino todo lo contrario, realización de nosotros mismos y conquista definitiva de la vida. De hecho, en la celebración de la Eucaristía, nosotros conmemoramos sacramentalmente el sacrificio de la cruz. Recuerden lo que decimos: oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Que nos estamos dando látigo? No, el sacrificio es que nosotros nos estamos entregando para dar vida, como lo hace Jesús en el altar. Y por eso nos unimos a Él, porque estamos en la misma línea. Él se entrega para dar vida y nosotros, al comulgar con Él, nos comprometemos a dedicar nuestra vida al servicio de la humanidad.